Segunda vez, qué bueno que están con nosotros, que Dios les bendiga de manera muy, pero muy especial. Estamos en estos días compartiendo una serie que se llama Estatutos del Reino. Y siempre decimos que así como nosotros nos manejamos en la calle, conducimos, hay leyes de tránsito que usted tiene que respetar. Usted alguna vez pasó un examen del DMV para poder tener su licencia y entonces hoy en día conduce en las calles conforme a esos reglamentos, a esos estatutos, ¿verdad? Y el Señor Jesús un día organizó un retiro, bueno, de muchos que Él organizó, y llevó a sus discípulos entonces al monte y allí entonces les compartió también lo que hoy llamamos los estatutos del reino, que también es conocido dentro del famoso Sermón del Monte que abarca 3 capítulos en el Evangelio según San Mateo. Pero quiero invitarles a que podamos orar un momento y vamos a pedirle al Señor que la enseñanza que Él nos va a dar este día a través de su palabra sea algo que se quede en nuestras vidas y especialmente algo que podamos nosotros poner en práctica. Una de las cosas más importantes de recibir la palabra es poderla poner en práctica, poderla dar también. No solamente recibir y recibir y recibir, sino también entonces llevarla a la praxis como seres humanos en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, en tu comunidad, donde el Señor te lleve o te tenga para que puedas brillar. Mis amados, les ruego que se unan conmigo y vamos a orar un momento, ¿sí? Padre amado, nos presentamos delante del trono de tu gracia para suplicarte que a través de esta serie podamos ser alimentados con tu palabra y especialmente, Señor, equipados para servirte, para servir en tu reino. Gracias porque un día, Señor Jesús, tú te presentaste a cada uno de nosotros. Hoy queremos bendecir la vida de nuestros amigos y amigas que también están con nosotros. Rogamos, Padre Santo, que tú lleves esta palabra hasta donde el sonido de esta voz pueda llegar, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor Jesús, y que solo tú seas escuchado. En tu nombre poderoso. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amados, el domingo pasado les dije acerca de la sal y la luz. Hablamos de el llamado de la iglesia en un mundo que necesita a Cristo. Y leímos el pasaje y quisiera que ahora también pudiéramos leer el pasaje de Mateo, si son tan amables, el capítulo 5 de Mateo, versículos 13, 14. Mateo capítulo 5, el versículo 13. Si lo tiene ahí en su Biblia o tal vez quiere encender su celular, su tableta, pero quiero de todo corazón que usted corrobore que lo que vamos a estar compartiendo está aquí en la palabra de Dios. Si usted necesita una Biblia, levante su mano. Alguno de los servidores le va a alcanzar una Biblia en español o si la quiere en inglés también. ¿Estamos listos? Mateo capítulo 5. ¿Encontró el versículo 13? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y el Señor Jesús luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados míos, después de enseñar las bienaventuranzas, Jesús lo que hace es describir la identidad y la misión para sus discípulos y también para usted y para mí este día. Notemos que Él no dice, deberían ser sal. Note que tampoco dice, traten de ser luz. Él dice, vosotros sois, es decir, la influencia cristiana no es una opción, por lo que nos está ayudando a entender el Señor Jesús, sino una consecuencia natural de una vida transformada por Dios. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres sal. Tú eres sal. Y tú eres luz. Tú eres luz. Amados míos, les decía el domingo pasado que vivimos en una sociedad que experimenta mucha confusión moral, demasiado, diría yo. También experimenta la desesperanza y también la pérdida de valores, y cada día parece que esto va en aumento. Pero en medio de esta realidad, Jesús llama a su iglesia, porque esta palabra, este llamado del Señor Jesús, esta enseñanza, no era simplemente para que se quedaran aquel grupo de discípulos que estaban en aquel retiro, en aquel monte. Y vamos a ver nosotros entonces de qué manera repercutió esto y si realmente fue para la iglesia o solamente para aquel grupito de hombres. Mis amados, les dije también entonces que la sal conserva, es un conservante, conservaba la carne. Les conté acerca de los marineros que envolvían, cubrían con sal el pescado, la carne en esos barcos donde ellos iban a estar varios meses a veces trabajando o de pesca. Y también las amas de casa lo usaban. La sal era para preservar. Es cierto, yo sé que hoy lo usamos más para dar sabor. Las cosas han cambiado, pero antes la sal era más, el enfoque era en preservar la carne, no tanto en darle el sabor. Obviamente que una carne que había estado expuesta a una buena cantidad de libras, sepultada bajo una buena cantidad de libras de sal, obviamente a pesar de que esa carne se tenía que limpiar y lavar, sin embargo, obviamente que recibía algo de ese sabor. Pero ¿saben ustedes el mensaje para la iglesia? Cuando el Señor Jesús le está diciendo entonces a su iglesia que ellos son la sal, es que la iglesia entonces debe justamente retener y debe preservar la propia palabra del Señor. En medio de tanta corrupción que experimenta el mundo, la iglesia está llamada justamente a no ceder, a no inclinarse ante eso y ser la que preserve los valores de la palabra de Dios. Por eso es que el Señor Jesús, insisto, dijo, vosotros sois, lo afirmó, no era algo probable, no era algo futuro que de repente podía ocurrir. Él estaba hablando con seguridad, porque Él era Dios encarnado y por lo tanto entonces Él sabía absolutamente, su omnisciencia decía muy bien que ellos serían justamente la sal y la luz. Y amados, la sal en segundo lugar les dije que da el sabor y la iglesia debe ser justamente la que haga
permíteme usar este término, atractivo a Cristo para la gente. Pero no estoy usando esta palabra de atractivo desde una perspectiva romántica, sino de que cuando las personas te vean a ti que eres un hombre, un padre, como celebramos hoy, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, tú que eres una mujer que también eres creyente, que las personas se puedan sentir atraídas justamente hacia Cristo por ver tu vida, por ver cómo te manejas y te desenvuelves tú. Al conocerte a ti, deberían de conocer también a Cristo. Amados míos, recuerden una vez más que Jesús dijo entonces, vosotros sois, con total seguridad. La sal entonces no solo preservaba, también daba sabor, pero muchos conocen la religión, pero pocos han visto el gozo auténtico de una vida transformada por Cristo. Y eso es lo que hace la sal y la luz en realidad, desde la perspectiva espiritual. La idea es siempre transformación. Lo que Jesús quiere hacer es eso a través de cada uno de nosotros. Cuando los creyentes hacen ¿qué cosa? Cuando reflejan el amor, cuando reflejan la gracia, la esperanza y cuando hacen visible la belleza del Evangelio, la belleza de las buenas nuevas de salvación. Eso es entonces lo que hace que las personas puedan sentirse atraídas. Yo nunca quería saber nada con los evangélicos, con los cristianos, con los aleluyas, pero fue necesario conocer una familia que, si bien no me predicaban abiertamente, sin embargo su estilo de vida, su manera de conducirse, el hecho de llegar de visita a la casa de ellos y ver cómo se interrelacionaban, cómo hablaban el papá y la mamá con los hijos y el esposo y la esposa, había algo que me atraía, había algo que me decía, a mí me gustaría tener un día una familia como esta, porque era joven, soltero, y esa familia que había entregado su vida a Cristo, modelaban eso en realidad. Verdaderamente me sentía atraído a buscar más de Dios al ver la conducta de aquella familia. Aunque no me decían, mira, Robertito, es que somos cristianos, por eso nos llevamos así. No me decían eso. Amados, pensemos entonces en que hay muchas referencias en la palabra de Dios que nos ayudan a entender esto. El apóstol Pablo en Colosenses 4:6, él dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. También el salmista en el capítulo 34 y verso 8, él dijo, gustad y ved que es bueno Jehová. Y el Señor Jesús en Juan 13:35 dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Cuando las personas nos miran, pueden decir, ahí está un discípulo de Jesús. Esa mujer es discípulo de Jesús. Ese hombre debe ser discípulo de Jesús. Recordemos lo que sucedió en la vida de una mujer. Todos conocemos en Juan capítulo 4 la historia de aquella mujer samaritana. Sabemos que iba al pozo en un horario donde nadie quería ir, de mucha calor al mediodía. No quería encontrarse ni con la comadre ni con nadie, porque sabía que entonces la gente siempre murmuraba de ella, porque había tenido 5 maridos, le dijo el Señor Jesús, y el que tenía ahora tampoco era su marido. Así que entonces no quería exponerse. Pero después de encontrarse con Jesús, ella regresó a su pueblo transformada.
Su vida era de tinieblas, pero aquel día cuando se encontró con Jesús, la transformación en su vida hizo que ella comenzara entonces a hacer luz, a brillar. Su testimonio despertó el interés de muchos que terminaron luego creyendo en Jesús. Cuando ella deja sus vasijas, ni se preocupó más por el agua y sale corriendo y regresa a Sical y comienza a hablar con la gente de la aldea. Había algo diferente en esta mujer, porque había tenido un encuentro con Jesús. Y ahora entonces ella podía ser luz en medio de las tinieblas de la ciudad. Fue tan importante el impacto que aquellos pueblerinos le pidieron a Jesús que se quedara por lo menos 2 días más, en una ciudad donde jamás un judío no solamente no se quedaría, ni siquiera pondría la planta de su sandalia, porque estamos hablando de las tierras de Samaria, que ningún judío quería transitar. Pero aquella mujer entonces, ahora que estamos hablando de sal y de luz, aquella mujer llevó el sabor del evangelio a una comunidad completamente necesitada. Mis amadas hermanas, ustedes que a veces preparan los alimentos, un plato perfectamente preparado, con la mejor receta, pero a veces sin sal resulta insípido, ¿verdad? Tiene apariencia muy bella, como para tomarle una fotografía, pero cuando lo probamos, siempre hay alguien que dirá, está todo muy rico, pero le faltó tantita sal. ¿Sabes cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Necesitamos mostrar el carácter de Cristo en nuestras relaciones. ¿Sabes? Compartir nuestro testimonio personal es tan importante. Tú has escuchado desde este púlpito que les he animado constantemente a hacerlo. No sé cuándo fue la última vez que compartiste tu testimonio, que es tan poderoso, por lo menos con una persona, con un amigo, con una amiga. Gastarte un cafecito con ese amigo, con esa amiga, decirle, ¿me permites que te cuente mi historia? ¿Me dejas contarte algo que pasó un día en mi vida? Te puedo asegurar que la persona va a prestar atención en realidad, porque es tu historia, porque es algo que tú tienes para contar, algo que te pasó a ti. Es único, nadie más lo tiene. Todos podrán tener un testimonio, pero el tuyo es único y es muy valioso. Amén. Hoy entonces quiero abordar la segunda parte, porque estábamos hablando de la sal, pero ahora quiero que podamos compartirles acerca de la luz. Pueden seguir avanzando. Si nos ayuda, Sarita, algunas personas necesitan encontrar asiento. Vamos a pasarles, por favor, si son tan amables, hacia adelante. Gracias. Les veo que andan así como gallinas sin cabeza. Por favor, ayudémonos unos a otros. Hay varias sillas disponibles. Mis amados, recordemos esto. La luz ilumina. La iglesia debe entonces mostrar el camino de Cristo en medio de tantas tinieblas que hay hoy en día. Quiero llevarles una vez más a que podamos leer este pasaje de Mateo, pero especialmente el verso 14, 15 y 16 en Mateo 5. Por favor, si son tan amables, Mateo 5, 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Aquí sí nuestra gente que está en media va a tener que hacer un esfuerzo, porque algo está pasando en ese pasaje bíblico. Si usted lee con atención, hay una palabra que seguramente es nueva para usted, la palabra almud. ¿Cómo es eso que el Señor Jesús les dice entonces de que nadie enciende una lámpara, una vela, y la pone debajo de un almud? ¿Qué es un almud? Podríamos decir, es una palabra que nosotros no usamos nunca. El Señor Jesús siempre, Él predica en el contexto, con las palabras y las cosas que eran de aquellos días. Nunca predica fuera del contexto. Siempre lo que Él utiliza son palabras y cosas que la gente entendía muy bien. Por ejemplo, cuando Él hablaba de un almud, las personas todos sabían lo que era un almud, pero seguramente algunos de ustedes no tienen idea de lo que es un almud. Quiero decirle bienvenido, porque a mí también me pasaba lo mismo hace años atrás. Alguna vez pensé que era una mesita, esas mesitas de noche que se ponen al lado de la cama, diferentes ideas que venían a mi cabeza, pero no sabía lo que era un almud. Entonces, el mensaje tal vez no se entiende tan bien hasta que no entendemos qué es un almud. Ahora usted dirá, pero ¿por qué el Señor Jesús no explica qué es un almud? Bueno, supóngase que yo le digo a usted, por favor, siéntense en la silla. Ninguno de ustedes me va a decir, hermano Roberto, disculpe, ¿qué es una silla? Nadie, todos sabemos lo que es una silla. De la misma manera, nadie le preguntó a Jesús, disculpe Jesús, ¿qué es un almud? No, porque todo el mundo sabía lo que era un almud. En definitiva, tengamos en cuenta que el Señor Jesús está utilizando palabras y ejemplos que la gente conocía muy bien. Y hoy en día a la hora de predicar tenemos que explicar estos detalles para poder entender a qué se refería el Señor Jesús cuando dice que nadie pone una lámpara debajo de un almud. Bueno, la realidad es que un almud es esto que yo tengo en mis manos. Usted dirá, no, pastor, eso es una caja de madera. Bueno, es cierto, para usted y para mí, esto es una cajita de madera muy bonita, bien hecha. Pero en los tiempos del Señor Jesús, esto que yo tengo en mi mano se llama almud. ¿Y qué es un almud? Bueno, es una unidad de medida. Seguramente las damas que están aquí, muchas veces cuando usted se pasa una receta y le dice, bueno, mira, vas a poner una taza de harina, media taza de azúcar. Bueno, la taza termina siendo una unidad de medida. Seguramente ustedes en la cocina tendrán esas unidades de medida que son como unas pequeñas cucharitas, desde la pequeña hasta la más grande. 1/4, medio, 3/4, 3/8, y usted obviamente escoge la que va a utilizar según la porción que usted va a preparar. En aquellos días, supóngase usted, por ejemplo, que mi hermana Paula va a ser la compradora y yo soy el vendedor en aquellos días, en los tiempos de Jesús. Entonces viene la hermana Paula y lo que ella me pide es, yo soy el que vende el maíz. Entonces ella viene con su bolsita y me dice, quiero un almud de maíz. Entonces, si yo soy el comerciante en aquellos días, lo que tengo que hacer es tomar el maíz y llenar este almud porque es una unidad de medida. Entonces, lo que hacían ellos era llenarlo al ras. Y entonces, lo que tengo acá es un almud de maíz. Supóngase que Paula iba a hacer pan de maíz, iba a tener que molerlo luego y preparar su pan. Entonces venía al que vende las semillas y compraba entonces el maíz. Puede comprar un almud, 2 almud o 3 almud de maíz. Por ejemplo, esto es un almud de maíz. Entonces tomaba la bolsa y ahí tenía su maíz
para ir a hacer su pan. Muchas gracias. Y se va contenta a hacer su pan. Y aquí está el almud. ¿Cómo entonces entendemos lo que Jesús está explicando entonces si el Señor Jesús está hablando acerca de la luz? Imagínense ustedes que lo que yo he hecho ahora, y yo sé que el ambiente no nos ayuda, porque yo he encendido una vela. Realmente esta luz, en medio de tanta luz que está entrando por las ventanas y las que tenemos ya en el templo, no hace la diferencia. Pero imagínese usted que fuera la medianoche. Este lugar, le aseguro, es totalmente oscuro. Y especialmente si pusiéramos unas mantas en todas esas ventanas y lográramos que este lugar esté 100% en oscuridad. Le puedo asegurar que aún las personas allá, como la hermana Cristina, que se me quedó muy lejos hoy, ella vería esta luz, a pesar de la oscuridad. Aunque usted diga, pero pastor, es muy chiquita. En medio de la oscuridad tan grande y abrasadora, es el reflejo de esta luz, se vería. Se los puedo asegurar. Entonces, ¿qué sucede? En aquellos días, ¿qué hacía la gente? Dice el Señor Jesús que una luz, una lámpara, se enciende y se pone ¿dónde? Dice Jesús. Lo acaba de leer, en un candelero. Pero el candelero, ¿dónde está? ¿En el piso? ¿Está debajo de una mesa? No. El candelero se trata de poner en un lugar visible. Está en una mesa. Yo sé que para usted y para mí esto es más bien una decoración. ¿Quién usa esto? No lo usamos. Pero en los tiempos de Jesús, que no había esta electricidad, obviamente, esto era cosa de todos los días. Hablar de un candelero era algo normal. Igual que hablar entonces de un almud. Todo el mundo sabía lo que era un almud, todo el mundo sabía lo que era un candelero, todo el mundo sabía que un candelero había que tener en un lugar lo suficientemente alto para que la luz se pudiera expandir. Entonces el Señor Jesús le dice, nadie pone una luz debajo del candelero, debajo del almud. Porque si yo he puesto el almud encima de esta vela encendida, ¿quién puede verla? ¿Quién puede ver el brillo? Nadie. Si aquí estamos en total oscuridad, el almud está cubriendo por completo. Y es más, si este almud estuviera bien sellado, la ausencia de oxígeno haría que esa vela se apague. Probablemente no. Pero lo que sí está pasando es que nadie puede ver el brillo, la luz, porque el almud la está cubriendo. Pero nadie hacía eso. Eso no era algo normal. La gente no ponía sus lámparas debajo de un almud. Por eso el Señor Jesús está explicando que así como nadie pone su lámpara debajo de un almud, de la misma manera nosotros no podemos estar escondiéndonos, no podemos escondernos. Nuestra luz tiene que brillar donde sea. Así que, mis amados, sucede que la luz entonces debajo del almud, ¿qué le pasó? Se ahogó y se apagó. No la tuve que apagar yo, se apagó completamente sola. Sabes, muchas veces pareciera ser que como cristianos nos escondemos debajo de un almud. No sé cómo se llama tu almud. ¿Cómo se llama? Tu trabajo, tus intereses, tus vanidades, tus preocupaciones, tus prioridades, que no te dejan brillar y termina entonces siendo como un almud sobre tu vida. Haz de cuenta que esta eres tú. Estás para brillar, estás para dar luz en medio de las tinieblas, pero el almud, al cubrirlo,
ya no te deja brillar, ya nadie ve tu luz. ¿Qué es lo que puede estar opacando ahora esa luz, ese brillo en ti y en mí? ¿Qué cosas pueden estar pasando? Creo que es importante que podamos tener en cuenta que hay muchas cosas que quieren ser como un almud para opacar nuestras vidas. Sabes, la luz tiene una misión clara y es disipar las tinieblas. Aunque aquí estuviéramos en completa oscuridad, esas pequeñas luces encendidas van a disipar la oscuridad. Habrá un poco de oscuridad, pero ya no será total. Saben, el mundo vive en oscuridad espiritual y la iglesia no fue justamente llamada a esconderse, sino a brillar. La luz no lucha contra la oscuridad, simplemente aparece y la oscuridad desaparece. Cuando usted, supóngase esta noche, se va a dormir y apaga la televisión y se va a su cuarto y entra a su recámara y la luz está completamente apagada y usted enciende el switch, el encendedor de la luz, en ese momento, ¿qué sucede? Usted ve que hay un ángel de luz luchando con un ángel de la oscuridad para ver si entra la luz. No, instantáneamente usted enciende el switch y la luz entra. Y usted ve. Y usted no pierde el tiempo. Ay, ¿a dónde se fue la oscuridad? ¿Debajo de la cama? ¿A dónde? No, desapareció por completo. Porque toda la luz que sale de esa lámpara que hay en su recámara llena ese ambiente. Entonces ya no hay oscuridad allí. Esto es lo que sucede. La luz de manera instantánea saca la oscuridad. Las tinieblas no pueden permanecer cuando la luz está encendida. De la misma manera, las tinieblas espirituales no pueden permanecer cuando los cristianos están encendidos en luz y están llevando esa luz y esparciendo las tinieblas. ¿Sabe? Podríamos preguntarnos, ¿pero será que le dio resultado esta enseñanza a Jesús? ¿Será que esta enseñanza que Jesús le dio a aquellos discípulos, aquel grupo grande de personas en aquel monte, de alguna manera le dio algún resultado? ¿Sabe? Cuando vamos a la historia, usted sabe que me encanta leer la historia y la historia de la iglesia, pero cuando vamos a ver la historia de cada uno de aquellos discípulos, después de que el Señor Jesús dio la gran comisión y ascendió al cielo, vemos por ejemplo que Pedro predicó en Israel, en Antioquia, en Roma. Juan predicó en Jerusalén, luego fue a Éfeso, la actual Turquía, y también a Italia, en Roma. Juan predicó en Jerusalén, también en Turquía y también en Roma. Santiago, el hijo de Zebedeo, por ejemplo, él solo fue en Jerusalén porque recuerde que fue uno de los primeros que murió en aquellos tiempos, los primeros mártires. Pero por ejemplo Andrés, él llegó hasta Grecia, al Asia Menor, al Mar Negro. Vemos entonces a Felipe, él llegó hasta Frigia, hasta Hierápolis. Bartolomé llegó a Armenia y también a la India, el mismo país también a donde llegó Tomás, que hay tanta evidencia hoy día del apóstol Tomás en la India. Mateo llegó al África, a Etiopía y luego fue a Persia, la actual Irán. Y amados míos, vemos también a Santiago, el otro Santiago, el hijo de Alfeo. Recuerden que había 2 Santiagos y 2 Simóns. Y fíjense en ustedes que él predicó en Jerusalén, pero luego se fue a Egipto, en África. Después encontramos, por ejemplo, a Judas Tadeo.
Él predicó en Siria, en Mesopotamia y llegó hasta la actual Persia. También Simón, el otro Simón, pero el celote, el que era más inclinado a la revolución, él llegó hasta Persia y la actual Siria. Todo esto está documentado. Matías, que fue el que reemplazó a Judas, él llegó hasta Etiopía y también al actual país, la República de Georgia. Y podemos mencionar también al apóstol Pablo, aunque no fue de aquel grupo, no estuvo en aquel retiro espiritual, en aquel monte, pero él predicó en casi toda el Asia Menor, en Grecia y también en Roma. Así que entonces vemos que verdaderamente aquel mensaje de ir y hacer discípulos, de ir y ser sal y ser luz, verdaderamente sí impactó sus vidas. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pablo dijo a los creyentes en Éfeso, andad como hijos de luz. Y el profeta Isaías, en el capítulo 60, él dijo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Amados míos, ¿cuántos pueden decir, ya ha venido la luz? Ya llegó un día la luz a mi vida. Esa luz que te quita el antifaz, esa luz que ilumina tu vida, esa luz que comienza a aclararte las cosas que no entendías. Si quisiéramos un ejemplo bíblico, lo encontramos, por ejemplo, en Daniel, en los días en que él fue llevado de manera obviamente contraria a su voluntad a las tierras de Nabucodonosor, en aquella antigua Babilonia. Vemos que él estaba rodeado de idolatría, rodeado de corrupción, pero sin embargo Daniel permaneció fiel a Dios. Su integridad en todo sentido de la palabra brilló tanto que los reyes paganos terminaron reconociendo la grandeza de Dios siendo visible en él. Tome nota, por favor, lea el capítulo 6 del libro de Daniel. Es impactante ver eso. Un hombre muy joven impactando a reyes paganos que acudían a él, porque él decidió brillar en medio de las tinieblas de Babilonia. Así entonces, amados míos, ¿cómo podemos tomar esta palabra? Bueno, un creyente fiel puede impactar una familia, una escuela, puedes impactar la oficina donde trabajas, la fábrica, el restaurante, compartir el evangelio con valentía es algo que necesitamos aplicar hoy día, vivir una vida transparente y santa, ser ejemplo de fe en medio de la cultura actual que nos rodea, no esconder no esconder nuestra identidad cristiana debajo de ningún tipo de almud. De eso se trata. ¿Sabes? Seguramente ustedes vieron los anuncios de esa película que salió del Dr. Bonhoeffer, aquel hombre que ayudó a salvar a tantos judíos. En uno de sus libros, Bonhoeffer, convertido a Cristo, él dijo, la iglesia es iglesia solo cuando existe para los demás. Repito, la iglesia solo es iglesia cuando existe para otros. Porque si una iglesia solo existe para autosatisfacerse, si la iglesia solo existe para pasarla bien nada más, entonces no es iglesia. Podrá ser un club social, podrá ser un grupo de amigos religiosos, pero no será iglesia. Porque el significado de iglesia o de eclesía, que es la reunión de los santos, es entonces para bendecir a otros. La iglesia existe no para estar encerrada en los templos, sino para salir a las comunidades, para que seamos esa luz y esa sal en medio de las comunidades que nos rodean.
Amados, la pregunta no es si el mundo está oscuro. La pregunta es si usted y yo estamos brillando. De eso se trata. La pregunta no es si existe corrupción. La pregunta debe ser si estamos actuando como sal y como luz en medio de tanta corrupción. Amados míos, no necesitamos que una iglesia esté más entretenida. No necesitamos una iglesia más cómoda, mejores sillas, mejores pantallas, mejor sonido, mejor carpeta. No necesitamos realmente eso. Necesitamos una iglesia que vuelva a ser sal, que preserve y luz que ilumine. De eso se trata. Amados, se los repito una vez más, necesitamos ser justamente la iglesia que preserve y que ilumine. Amén. De eso se trata. Porque cuando la iglesia vive como Jesús enseñó, las personas no solo ven nuestras buenas obras, sino que entonces van, como dijo el Señor en Mateo 5:16, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que las personas que te ven a ti en tu trabajo, que te ven a ti en el restaurante, en tu vecindario, que me ven a mí donde sea, pueden llegar a glorificar a Dios después de conocerte a ti. De eso se trata. Esa es la clave. Dice llanamente, el Señor Jesús quiere usarnos a cada uno de nosotros como esa luz, como esa sal. El llamado que Dios está haciendo hoy a la iglesia. ¿Dónde te ha puesto Dios para ser sal? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde trabajas tú? ¿Dónde te ha llamado a brillar? De eso se trata. ¿Dónde? Hoy el Señor nos invita a dejar de escondernos, a que no estés debajo de un almud, sino a vivir justamente de tal manera que otros puedan encontrar a Cristo a través de nosotros. ¿Recuerdas cómo encontraste a Cristo? ¿Cómo encontraste a Jesús? Muchos de ustedes que dicen ser cristianos y cristianas, ¿cómo encontraste a Jesús en realidad? Yo sé que he escuchado historias de personas que dicen, bueno, estaba caminando y pasé, escuché una música y vi un lugar, era una iglesia y entré. Y bueno, escuché ese día un mensaje de salvación y gloria a Dios por eso. Pero muchas veces hemos llegado a un encuentro con Cristo por otras personas, por alguien que brillaba. La vida de mi mejor amigo había sido transformada y era tan evidente su vida transformada, que hasta parecía imposible rechazarlo. A pesar de que los amigos le hacíamos chistes y también lo humillábamos y pensábamos que se había cambiado de religión. Sin embargo, la pasión de Miguel Ángel era tan fuerte que fue lo que me atrajo a escucharle. Aunque él insistía y decía, Roberto, no es un cambio de religión, es comenzar una relación con Cristo. Hoy ya partió a la presencia del Señor, pero su pasión, la luz de Miguel Ángel, llevó a muchos a un encuentro con Cristo. No nos hizo hacer la oración de fe
Cada uno de los que lo hicimos fue de manera independiente. Pero todos, cuando en algún momento charlamos, hablamos de Miguel, de la pasión, de la luz que había en él, de que a pesar de las burlas, él perseveraba. Verdaderamente, él nunca escondió su luz debajo del almud. ¿Sabes? Piensa, ¿qué te gustaría que un día escriban en esa lápida en el cementerio donde te van a enterrar, además de tu nombre? A mí me gustaría que dijeran, he aquí un hombre que no escondió su vida bajo un almud, sino que pudo brillar, que pudo hablar. Piensa. ¿Te gustaría que dijera, he aquí una cristiana, he aquí un cristiano que vivió bajo un almud toda su vida? Amados, en este tiempo en que el mundo tiene sus ojos puestos en este país, y bueno, y también obviamente Canadá y México por la famosa World Cup, la Copa Mundial que se está celebrando. No sé si usted lo sabe, pero hay miles de creyentes en los 3 países que están haciendo la tarea evangelística, tratando de ser luz fuera de los estadios, conversando con mucha gente. Estén orando porque hay miles de personas que han llegado de países donde no se puede predicar el evangelio, pero aquí como todavía no está prohibido, entre comillas, aquí pueden tener ese encuentro con Cristo. Y se están repartiendo miles, y no estoy exagerando, miles y miles de tratados en diversos idiomas. La televisión no dice nada de esto, por supuesto que no. Pero los que estamos en la red de trabajo sabemos que esto se está haciendo. Ser sal y ser luz. Si tú no lo estás haciendo, por lo menos te suplico que estés orando por miles de creyentes en los 3 países que están siendo ahora sal y luz, compartiendo con personas que se van a ir, que van a regresar a sus países, por supuesto que sí, pero por lo menos habrán escuchado por primera vez el mensaje del Evangelio o lo habrán leído por primera vez en su idioma. No te estoy pidiendo que te vayas ahora a alguno de los estadios a hacer eso, pero te pido, ¿de qué manera podemos ser nosotros esta semana luz? Si de repente tú sientes que el Espíritu Santo te dice que has estado escondiéndote debajo de un almud, tal vez este es un tiempo para salir debajo del almud y decirle, Señor, voy a permitir que otros me vean, voy a permitir que otros me escuchen. Voy a ser creativa o creativo, voy a tomarme aunque sea 10, 20 minutos, lo que sea necesario para conversar con una persona y contarle tu testimonio que es tan poderoso. Quiero invitarte a que podamos orar un momento, que podamos adorarle también al Señor, que podamos pensar en esto. Y tú pienses cómo el Señor te puede ayudar a hacer luz. Y por favor, no le pongas argumentos. Estoy muy ocupada, mi edad, mi situación, la economía. Mira, no hay ningún argumento válido para no brillar. Si tú ya has recibido la luz, como dice Isaías, ahora es cuestión de compartirla con alguien más. No importa tu condición, lo que importa es tu decisión de decir, Señor, voy a brillar. Seguramente hay alguna persona que está en tinieblas, que tú conoces, que es una buena persona, sí,
pero no conoce al Señor Jesús. Que es un buen compañero de trabajo, sí, pero no conoce a Jesús y está en tinieblas. Entonces, tú y yo que somos la iglesia necesitamos brillar, hablar con alguien. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste por lo menos a alguien, Dios te bendiga? Comenzar a sembrar, comenzar a poner esas semillas. Te animo entonces para que parte de estos estatutos del reino sean asimilar el hecho de que somos sal para preservar la palabra en medio de este mundo y somos luz para brillar en medio de las tinieblas. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y vamos a clamar al Señor. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Vamos a pedirle, quiero ser luz en medio de las tinieblas. Quiero ser luz a mi mejor amiga que no conoce a Jesús. Quiero ser luz tal vez para ese familiar que aún no le conoce. Quieres ser luz en la vida de tu vecino que aún no conoce del Señor Jesús. Ahí donde estás, únete conmigo un momento. Piensa cómo Dios te va a usar en estos próximos días. Padre amado, te damos gracias por el llamado que tú haces en esta palabra, para que podamos ser sal y podamos ser luz, para que podamos preservar tu palabra en medio de un mundo tan corrompido, y para que podamos ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Gracias por tu palabra este día, Señor Jesús. Permítenos, Señor, salir debajo de cualquier almud para poder brillar. Padre amado, te suplicamos que no nos permitas escondernos bajo ningún almud, que ningún argumento pueda ser suficiente para no compartir tu palabra. Padre del cielo, te alabamos, te glorificamos, te damos a ti la gloria y la honra este día. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. te alabamos, Jesús. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y Déjala brillar, luz de Jesús que brilla en todo lugar. No te puedes esconder, no te puedes callar de tal necesidad. Enciende una luz, déjala brillar. Padre amado, te alabamos, Señor Jesús, te glorificamos. Te rogamos hoy que bendigas la vida de cada amigo, de cada amiga, de cada persona que hoy, Señor, está sintiendo
su vida atraída hacia ti, Señor. Clamamos por cada persona en medio nuestro que necesita un encuentro con tu Hijo Jesucristo, que necesita esa transformación, que necesita ese nuevo nacimiento. Te suplicamos, Padre amado, que tú guardes en el hueco poderoso de tu mano a cada persona que hoy te está buscando, a cada persona que hoy anhela tener un encuentro con tu Hijo Jesucristo. Rogamos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu esté llevando ese discernimiento a cada persona que ha escuchado tu palabra para entregar su vida a ti. En el nombre